Ya les comenté, mi nombre es Luz Calvario Andrade y tenemos nuestro plan de clase, el cual consiste en determinar cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo para tener nuestro proyecto de investigación seriado, en este caso la número 2, como corresponde. Para ello vamos a iniciar precisamente con un documento en video que nos permite reconocer algunos conceptos importantes de este tema. Vamos a escuchar con atención, por favor. De investigación. De una forma muy sencilla y muy práctica qué es y cómo se elabora un informe de investigación. Aquí vamos. En esta cápsula aprenderemos qué es un informe de investigación, cómo se elabora y cuál es su estructura. Definamos entonces qué es un informe de investigación. Un informe de investigación es un documento que se presenta al terminar una investigación en torno a un tema qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Y con ello ampliar el conocimiento respecto a un tema. Una vez definido qué es un informe de investigación, nos salta la pregunta: ¿qué características debe tener mi informe de investigación? Al respecto debemos señalar que el informe de investigación tiene un tono académico. Esto es, que el informe se escribe para una comunidad científica, que suele estar más allá de los límites del curso y cuyo receptor no es precisamente el profesor. Los trabajos escolares y universitarios suelen tener como audiencia real al docente que imparte la clase. Genera que muchas veces el estudiante opte por no definir conceptos que sabe que el profesor maneja o por utilizar un lenguaje más conversacional, el que emplean con el docente en el aula. Cuando escribimos un informe de investigación, lo escribimos para una comunidad científica y en un tono académico. Para ello, es importante que utilices el registro culto formal, esto es, que utilices un lenguaje que esté dentro de la norma. Utiliza un lenguaje pulcro con un vocabulario elevado. Evita también valoraciones subjetivas. Es que yo creo que... Lo que pasa es que yo pienso, de acuerdo con lo que yo creo, ese tipo de expresiones no deben estar. Siempre debes ceñirte directamente a los hechos. Recuerda que el contenido debe respaldar la información presentada a partir de argumentos, reflexiones y referencias a fuentes serias, citas de autoridad que validen lo afirmado. Además, sea preciso en los conceptos e informaciones que usted señale. Por ejemplo, prefiera las políticas educativas desarrolladas en los últimos 5 años y no todos los cambios que se han venido haciendo. Presente la información con total precisión. Y por último, utilice conceptos científicos propios de la disciplina que está investigando. Si su texto aborda temas relacionados con la psicología, utilice los conceptos propios de la psicología. Si su texto aborda temáticas que dicen relación con la arquitectura, utilice conceptos relacionados con esa área. Vamos a la estructura del reporte o informe de investigación. La estructura puede variar dependiendo si se trata de un informe presentado en un establecimiento de secundaria o si es un informe universitario. Incluso va a cambiar la estructura del informe según la universidad a la cual usted pertenezca o si se trata de un informe profesional en el área de las ciencias exactas o las ciencias sociales. Hay muchas distinciones que podemos hacer entre un informe y otro, y esta estructura es una estructura básica para presentar en trabajos de secundaria. La estructura contempla 5 elementos: introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones y anexos. Vamos a presentar rápidamente estos 5 elementos. En la introducción se menciona claramente lo siguiente: el tema de la investigación
que suele partir con una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que están presentes en el cambio climático? Es una pregunta guía que nos introduce en el tema. También se señalan los objetivos o metas o qué es lo esperado por tu investigación. Y por último, una contextualización. En esta parte se pueden insertar definiciones de los conceptos centrales a abordar y cómo se vinculan. Es importante que usted justifique la relevancia de este tema y la necesidad de investigarlo. Continuando con la estructura del informe, pasamos a la metodología. La metodología es básicamente el procedimiento que se siguió para realizar una investigación. ¿Cuáles fueron los sujetos que usted investigó? ¿Y cuáles son los pasos que usted realizó para obtener datos, analizarlos y posteriormente procesarlos? Continuando con la estructura, pasamos a los resultados y discusión. Respecto de este punto, en los resultados se describe de manera sintética, muy breve, los datos que se obtuvieron. Suele ser a través de un gráfico o de una tabla. Posteriormente se realiza la discusión de resultados, que es básicamente el análisis de estos datos arrojados por el estudio. La discusión debe efectuarse haciendo referencia a los objetivos iniciales de tu trabajo. Avanzamos al siguiente apartado de conclusiones y recomendaciones. En este segmento se presentan los principales hallazgos y se resume la discusión de resultados. Se da cuenta de si el objetivo inicial fue cumplido. Puedes realizar recomendaciones para nuevas investigaciones y proyecciones del estudio. Muchas veces las investigaciones solo abarcan parte del problema y siempre queda mucho más por estudiar. Finalmente tenemos la sección de anexos, parte de la estructura que puede o no ser incorporada de acuerdo a las necesidades de tu investigación. Los anexos presentan información detallada que sirvió para hacer el reporte y que el lector pudiera estar interesado en revisar. Por ejemplo, si tuviste que realizar algunos cálculos matemáticos dentro de tu investigación o tuviste que realizar entrevistas, estas pueden añadirse en este segmento. Finalmente, y a modo de resumen, ¿cómo se elabora finalmente un reporte de investigación? En primer lugar, debemos dar cuenta de cuál era el problema. Esto se verá reflejado en la introducción. Luego, ¿cómo fue resuelto el problema? ¿Cuáles fueron los métodos que utilizaste? ¿Qué es lo que se encontró finalmente? Los resultados. ¿Qué significan dichos resultados? Esto es parte del análisis. Y por último, ¿cómo pueden resumirse los resultados y hallazgos de tu investigación? Esperamos que esta cápsula haya sido muy útil para ti. Desde ya, muchas gracias. De acuerdo, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Les quiero informar cuál va a ser el orden. Miren, compañeros, vamos a tener dos conferencias de esta asignatura. Esta primera es para identificar precisamente cuál es la metodología y todos los fundamentos teóricos importantes para tener las bases y poder responderla. La siguiente presentación, que será en la siguiente semana, daremos orientación para las respuestas de cada uno de los productos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación. Un segundo, por favor.
Listo, compañeros, una disculpa, tenía problemas de audio. Les comentaba que esta asignatura nos va a permitir reconocer paso a paso la metodología para presentar, en este caso, un informe de investigación, pero que le antecede, obviamente, todo un proyecto de investigación perfectamente realizado. Tiene como fundamento las asignaturas de metodología de la investigación 1 y 2 y proyecto profesional 1 y 2. Por lo tanto, ya tenemos un avance sustancial del tema que vamos a investigar. Para los que ya han enviado productos, se han dado cuenta que algunas veces en la retroalimentación coloco que debe ser más específico, que debe incluir otros detalles. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a terminar con esta capacitación en cuanto a la investigación con un informe. El paso número 1 para poder llevarlo a cabo, y les voy a ir marcando, es concebir la idea a investigar. Posterior, bueno, cuando hablamos de concebir la idea, nos estamos refiriendo al tema de la investigación, pero es muy importante que nosotros, al momento de tener esta idea, como le llaman aquí, sea una idea clara, exacta, concisa, precisa, y que nos dé una orientación general de qué se trata este proyecto. Un ejemplo de lo que no tenemos que manejar. Por ejemplo, o lo que falta reforzar o completar en esta idea de investigación. El tema que en ocasiones recibo es problemas de adicción, la problemática de la adicción, causas y consecuencias. Aquí estamos viendo 3 temas de investigación: la problemática, las causas y las consecuencias. ¿Qué es lo que les recomiendo, compañeros? O vamos a estudiar las problemáticas o vamos a estudiar las causas y estudiaremos las consecuencias. Ahora, si queremos hablar acerca de la adicción, tenemos que especificar adicción en adolescentes, en adultos, sexo masculino o femenino, de una institución educativa o determinada población del mundo. Si es una institución educativa, de qué horario exactamente, de qué institución exactamente, por qué es tanto detalle, porque si lo dejamos abierto, así como la primera idea, es muy grande y prácticamente va a ser imposible terminarlo por lo extenso del campo a investigar. No digo que no se pueda, pero durante el mes que tenemos es prácticamente muy complejo, pero muy complejo que se pueda terminar. Entonces, debemos tener precisamente la idea, es decir, investigar, bueno, mi tema de investigación o la idea de investigar es la adicción a la marihuana en los estudiantes del 3er grado de secundaria en horario vespertino de la Escuela Benito Juárez, ubicada en Córdoba, Veracruz. Espero haber sido clara, no tengo alumnos. Entonces, ya tengo la idea, pero ¿cuál es el paso número 2? La problemática. Debo plantear la problemática de la investigación y esta se plantea estableciendo cuáles son los objetivos y desarrollar preguntas de investigación, las cuales se darán respuesta durante la investigación y justificar la investigación, el tema y qué tan viable es llegar a estos resultados esperados. Los objetivos pueden ser generales o específicos. Vamos a continuar para más adelante dar los detalles. El paso número 3 es elaborar el marco teórico. Ojo, el marco teórico es uno de los apartados en los cuales se fortalece la idea o el tema a investigar, se fortalece el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque para poder realizarlo, tenemos que estudiar, leer toda la literatura que antecede a nuestro proyecto del mismo tema.
toda o la más importante. Ok, pero para poder tener esta lectura o esta revisión de la literatura con la que se cuenta, debemos detectar qué tipo de literatura es afín a lo que nosotros pretendemos y también que se encuentre arbitrada, es decir, que sea una investigación que ya haya sido aprobada y revisada por especialistas del tema. Se consulta, se lee, se consulta y extraemos, retomamos la información que nos soporte y haga más rica nuestra investigación, aclarando que se debe colocar el autor, el repositorio, el año, parafrasear, utilizando toda la ortografía que esto implica. En el paso número 4 nos dice que debemos distinguir qué tipo de investigación se va a realizar. Por ejemplo, si va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, cuál es el punto o hasta dónde alcanzará esta investigación, cuál será el alcance de afectación o el límite hasta dónde impactará. Es muy importante determinar esto y sería el paso número 4. Posterior a eso tenemos que llegamos al momento del establecimiento de la hipótesis. Para poder realizarla, debemos identificar perfectamente las variables a cuáles están expuestas. Se tienen que definir para que el lector lo pueda asimilar de manera más fácil. También tenemos la selección del diseño de investigación. ¿Qué tipo de diseño va a ser? ¿Experimental, preexperimental, cuasi experimental o no experimental? Todo esto debe estar perfectamente delimitado en nuestra investigación. ¿Por qué? Porque de ahí determinaremos qué tan confiable se es al momento de que se obtiene la información. Después tenemos la selección de la muestra, es decir, si hablamos del grupo de alumnos de segundo de secundaria, ahí estamos seleccionando la muestra, el universo sería este grupo, y decimos qué alumnos de toda la escuela, que a lo mejor sea turno matutino y vespertino, y a lo mejor 5 grupos de cada grado, ya tenemos a nuestra población, ya sabemos qué tercero es el que vamos a manejar. Es decir, ser muy específica en la selección de la muestra. Por eso les digo que al momento de decir problemas de adicción y las causas y competencias y las causas y consecuencias, nos queda muy ambiguo, muy amplio, precisamente el universo y la muestra. En el paso número 8, compañeros y compañeras, tenemos la recolección de datos. En esta recolección de datos, involucra aparte elaborar instrumentos de medición, aplicar estos instrumentos en la misma población que se tiene, calculando desde la validez, la confiabilidad de este instrumento. Se tiene, recordemos cuál es la metodología o la dinámica de la información. Primero se tienen data y de esta data se maneja lo que es la extracción de información. Esta información se transforma cuando es válida y confiable, se transforma en conocimiento y este conocimiento es útil para la toma de decisiones o la exposición de las conclusiones del proyecto de investigación. Después, en el paso número 9, tenemos que analizar todos estos datos que los instrumentos que ya se han aplicado, perdón, nos han dado como resultado los datos. Se seleccionan las pruebas, se elabora el problema del análisis y obviamente se realiza todo este estudio. El paso número 10, que es en el que nos encontramos en este tema de la materia, es presentar los resultados, elaborar y presentar el reporte de investigación. Nosotros prácticamente nos encontramos ahorita en el paso número 10, compañeros, pero ¿qué sucede? Que para poder llegar al 10 de manera real, debemos tener precisamente todo el antecedente
de conocimiento para poder llegar hasta ese informe final. Retomando el tema del paso 1, bueno, concebir la idea, como ya habíamos manejado, muy clara, muy específica, no vaga, debe ser interpretada y comprendida y redactada de tal manera que el lector también lo pueda asumir. ¿De acuerdo? De preferencia, debes tener una idea de investigación. Muchas de ellas, compañeros y compañeras, ya ha sido estudiada, pero seguramente tu planteamiento va a abrir una nueva perspectiva o va a aseverar con otra intención los conocimientos que se han transmitido en las investigaciones previas. O también puede ser una idea innovadora, una idea que no tiene antecedente previo y será tu investigación uno de los fundamentos teóricos en las futuras trabajos también de la misma investigación. Es conveniente también, como les decía, el planteamiento del problema, tenemos que reconocer aquí mismo y desarrollar objetivos de investigación que pueden ser generales y específicos, la pregunta de investigación que se responderá al final de la lectura de tu proyecto y la justificación. ¿Para quién o para quién es importante? ¿Qué aspectos va a transformar esta investigación? Y estos tres elementos, compañeros, podrán guiar perfectamente una investigación que pueda llevarse a la praxis de manera eficiente y que todo ese trabajo de investigación realmente tenga un impacto en los lectores o en las nuevas aperturas de ciencia, de tecnología o de situaciones sociales, culturales y políticas. Y por supuesto, el planteamiento del problema es muy importante que identifiquemos las variables. Otro de los temas que también tenemos que identificar es que en este mismo planteamiento del problema, ojo, es muy importante. Si nosotros estamos hablando de por citar otro ejemplo, ¿no? El que mencionamos parte de la secundaria, ¿no? Vamos a ver ahora que vamos a investigar el embarazo prematuro, el embarazo precoz de las alumnas del segundo de secundaria de la escuela Benito Juárez, horario matutino. Y el tema principal va a ser el embarazo precoz, de esas adolescentes. ¿Qué sucede? Que mi objetivo general sin duda va a tener una relación con el embarazo precoz. Pero mis objetivos específicos no tienen que salirse también de esta misma línea de investigación. ¿Por qué? Si yo ya definí que va a ser el embarazo, entonces lo que tengo yo que mostrar en mi objetivo específico es quizá causales de embarazo, quizá determinar situación familiar de las adolescentes que se embarazan de manera precoz en el segundo de secundaria. Pero si yo comento, quizá en mis objetivos específicos, métodos de planificación familiar, probablemente tengo una relación con el tema, pero no con mi problema de investigación, ¿de acuerdo? O si yo quizá manejara que las adolescentes de ese grado, de ese grupo, de esa escuela, huyen de su casa por falta de dinero y que durante esa transición de huir de su casa tienen un embarazo precoz, pues es otra problemática. Entonces, tenemos que redactar los objetivos generales y específicos en base al planteamiento del problema de nuestro tema de investigación. ¿De acuerdo? Esta redacción, ojo, debemos poner mucha atención de que no sea hasta cierto punto con crítica o juicios morales. ¿A qué me refiero? Como investigador, nuestro carácter, nuestra personalidad debe ser completamente neutral. Puedes estar o no de acuerdo con las circunstancias que conlleva a un embarazo precoz, pero no tienes que colocar tu personal punto de vista o realizar
juicios morales, éticos, solamente porque la estás realizando. Tú debes ser objetivo en tu investigación y hacer a un lado o manejarlo de manera impersonal. ¿De acuerdo? Que no se muestre una tendencia. Esto sucede mucho cuando se observan tesis quizás sobre temas de política, temas de salud, temas de problemática social en donde se involucra directamente y prácticamente este partido, estoy citando ejemplos, obviamente no lo llegamos a ver porque el asesor de la investigación pone un límite y dice, este es tu personal punto de vista, no puede ir en un proyecto de investigación porque estaría siendo tendencioso o con un sesgo muy claro. Y la idea de la investigación es que quede el conocimiento abierto para las personas que lo reciban y sin duda sea también un punto de referencia en otras investigaciones. Entonces, todos los aspectos personales no pueden incluirse en la redacción del proyecto. ¿Qué más detalle necesitamos, compañeros, para el planteamiento del problema? Ojo, otra vez un planteamiento problemático o del problema, pero que no involucre tu personal punto de vista. Se tiene que responder a las preguntas, ¿para qué va a servir esta investigación? ¿Cuál va a ser la, la relevancia social? ¿A quién le va a servir? ¿Para qué sirve? ¿A quién le va a servir? ¿Resolverá realmente el problema? ¿O aportará conocimientos para que quienes se encuentren inmersos en esa problemática puedan tener una visión diferente y tomar ellos sus propias decisiones? También apoya, sustenta o difiere con alguna investigación o teoría ya publicada. Apoya, provee instrumentos válidos de recolección, concepto variable, y también, que es muy importante, es viable llevar a cabo este proyecto, se cuenta con los recursos tecnológicos, materiales, humanos, económicos para llevarlo a cabo. De esta forma, vamos a poder tener un planteamiento del problema real. Recordemos, los criterios para ello son el criterio de conveniencia, el criterio de utilidad, el valor teórico, la utilidad metodológica y la viabilidad. Si en alguna de estos aspectos, de estos criterios, no tiene respuesta positiva, en definitiva, no se puede llevar a cabo esta investigación, quedaría inconclusa. ¿Qué sucede, compañeros? Ya más detalle con el marco teórico, que también es una actividad de nuestra materia. El marco teórico respalda 6 funciones principales. 1, dentro de la literatura que vas a revisar, estudiar para poder llevar a cabo tu proyecto de investigación, existirá sin duda publicaciones que ya hayan sido desacreditadas o hayan sido refutadas con éxito. Es decir, esto no existe por esta situación. Esto no puede ser real por este tipo de fenómenos que la anulan, por citar un ejemplo. Y entonces te ayuda a prevenir los errores cometidos con antelación. Otra de las funciones importantes del marco teórico es que nos va a permitir o nos va a orientar saber qué, cómo y dónde puedo realizar mi estudio. Precisamente porque ya existe un antecedente de esta misma, del mismo tema, investigación o problemática similar. Cuando nosotros pretendemos realizar una investigación, compañeros, tenemos nuestra propia perspectiva. Pero al momento de revisar la literatura, podemos conocer otras perspectivas que ampliarán nuestra visión, nuestro horizonte, y podremos entonces tener un mayor y un mejor enfoque a la investigación. No atendiendo a lo que se aprenda de la literatura estudiada, no tendremos una desviación o no estaremos de alguna manera
distanciándonos de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque lo tenemos ya muy claro y definido, ya que me he sustentado a través de investigaciones similares y sé exactamente hacia dónde debo dirigirme. Este marco teórico también conduce a que se haga la redacción correcta de la hipótesis, que posteriormente, una vez terminada nuestra investigación y dada a conocer, se publicará, al ser publicada, se someterá sin duda a afirmaciones o refutaciones, como nosotros nos hemos basado también en otras más. Este marco teórico a la vez fundamenta y amplía nuevas líneas de investigación, porque ha habido quizá de un tema que a nosotros nos parezca o hayamos seleccionado para nuestro proyecto, seguramente ha habido investigación al respecto, documentos que hemos leído, artículos, tesis, tesinas, libros, todo aquello que haga rico precisamente esta publicación. Inés, muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí me escuchas? Ojalá me pudiera responder aunque sea por mensaje, Inés. Y bueno, estas serían las funciones de marco teórico. Estamos viendo la conferencia de proyecto profesional 2, Inés. Y les decía que en este marco teórico existen dos etapas para realizarlo. Uno, revisión, lectura, investigación de la literatura y adoptar una teoría o desarrollar la propia. ¿De acuerdo? También tenemos, compañeros, dentro de esta información del proyecto profesional, la metodología hasta llegar al informe, es que una vez revisando la información, nos vamos a dar cuenta que lo que hemos leído nos muestra que existen ya sea una o varias teorías, o que hay avances de teorías, pero aún no se encuentra totalmente concluida. O quizá que solamente tengamos guías, pero nada en conclusión. Algo quizá muy vago que hace referencia a nuestro tema de investigación. Entonces, sería un marco teórico. Para poder ya completar con este tema del marco teórico, compañero, vamos a identificar que en este marco teórico hemos mencionado muchas veces la teoría. Se entiende por teoría a un conjunto de términos, definiciones, proposiciones que presenta un punto de vista de alguien que haya investigado precisamente un tema de investigación y que especifica, de acuerdo a su investigación, al resultado de su investigación, las variables con el objeto y los fenómenos. Estas teorías, bueno, pues describen y predicen fenómenos, pero sintetizando la etapa de la investigación porque ya se tiene la conclusión y también incrementa el conocimiento. Cuando tengamos nosotros nuestro proyecto de investigación terminado, compañeros, es muy importante que seamos lo suficientemente críticos para evaluar, uno, cuál fue la calidad de descripción, explicación y predicción. Si tuvo consistencia lógica, cuál fue la perspectiva desde la cual retomé este tema. ¿Y cuál ha sido el resultado heurístico, la fructificación, para dar origen a nuevas interrogantes, nuevas teorías? Y por último, el criterio también a evaluar es la parsimonia, la cual consiste en reconocer si esta investigación ha sido simple, sencilla, fácil de leer, interpretar y lo suficientemente clara. Pues entonces, compañeros, esta, como les repito, es solamente una muestra o el inicio teórico de nuestra asignatura, Proyecto Profesional 2. En la siguiente semana daremos orientación y respuesta a los productos que tenemos encomendados.
Cualquier duda o comentario, recuerden que estoy atenta. Mi nombre es Luz Calvario Andrade. Hasta pronto.